Aló, aló. Ok. Bien, vamos a continuar ahorita con un caso. Este es un caso específicamente, un caso complejo de una fractura de cúbito proximal. No tengo ningún conflicto de interés y vamos a empezar. Es una femenina, ER, 54 años, sin antecedentes personales patológicos como tal, no, ninguna alergia. Ella es mesera y trabajando en el restaurante, se cae, tropieza y cae sobre el codo izquierdo. Estas son las imágenes iniciales que tenemos y así muy bien como dijo el doctor Pinzón, yo siempre le hago esa aclaración a los residentes. Buenas imágenes dan buenos diagnósticos dan buenos tratamientos. Entonces no se conformen con una imagen que no entienden o una imagen mal tomada, porque al final la responsabilidad es suya, no es del técnico de radiología. Entonces si tienen que pararse, ir 10.000 veces a molestar y pedir que les hagan las cosas bien, háganlo, porque al final es el beneficio del paciente lo que estamos buscando. Entonces, clasificando esta fractura, pues es una fractura de Montegia. Dentro de la subclasificación de Montegia, pues es una VADO 3, ya que la luxación es hacia lateral. Y pues en cuanto a la clasificación AO, es una AO2, U1 al ser proximal y A3 porque el compromiso es extraarticular. Pero llama la atención que pues tiene una gran conminución metafisiaria y como dijo el doctor, clave es la planificación. Yo no tengo planificación digital, lo que yo hago es una combinación de fotos con Photoshop y voy cortando las imágenes y las voy pegando y sobre eso voy dibujando y verdaderamente es la forma que se me hace más fácil poder planificar y llegar al resultado que estoy buscando. Entonces esta fue la planificación que se hizo. Y empezamos el caso. Se hizo el paciente se colocó en decúbito supino con el brazo sobre el pecho y empezamos un abordaje como normalmente lo haríamos para una fractura de cúbito. La segunda imagen, lo que podemos ver, no sé si se logra apreciar bien, es una abundante conminución a nivel metafisiario, y en la imagen número 3 lo que quiero demostrar es que por vía posterior logramos reducir la cabeza femoral, la cabeza radial, y mantenerla en su lugar una vez reparamos entonces la parte capsular y ligamentaria. Seguimos avanzando y si se dan cuenta, en este punto ya tenemos la placa puesta. Estas agujas de Kirchner lo que están agarrando es un fragmento que quedaba libre, por así decirlo. La paciente no nos autorizó para autoinjerto, por lo que utilizamos aloinjerto, y si se dan cuenta, pues aquí se rellena todo el defecto de aloinjerto y posteriormente yo le llamo a esto métodos no convencionales de fijación que probablemente lo han hecho anteriormente, y es que si se fijan con mucho detalle en esta imagen, los dos círculos que demuestran son unos cerclajes de Vicryl para poder agarrar esos fragmentos en su lugar, ya que el fragmento no me aceptaba ningún tipo de tornillo y mi miedo era que al colocarle tornillos pues fuera a lograr más conminución de la que ya tenía. Estos son los resultados inmediatos postoperatorios. Si se fijan, es prácticamente lo mismo que se hizo al momento de la planificación quirúrgica. Y en este momento pues todo iba bien. Control a las 2 semanas postoperatorio, vamos viendo que la paciente va avanzando adecuadamente. Si se fijan en la AP, tenemos extensión completa, porque podemos tomar la imagen de esta forma. Si el paciente no tiene extensión completa, la imagen no va a poder verse así, lo que nos sugiere pues que el paciente logramos restablecer longitud, eje, rotación y función, que al final es lo importante. Un mes postquirúrgico, fíjense nuevamente, en este caso la lateral, casi totalmente extensión completa, todo iba muy bien, no habíamos tenido ningún problema. Y seguimos avanzando. 2 meses postquirúrgico, empieza a llamar la atención en la AP, que en este lado, el borde cubital, hay un poquito de defecto óseo, pero bueno, tenemos 2 meses, 8 semanas, todavía hay tiempo para que la fractura siga pegando. Así que señora, no se preocupe, la función está bien, no hay dolor, seguimos adelante. Desafortunadamente la paciente se pierde, porque todo iba bien, pero sufre una nueva caída en su trabajo y entonces regresa a la consulta y tenemos esta imagen. Ahora con esta imagen a mí se me vienen 2 preguntas en la cabeza. ¿Qué sucedió primero? ¿Falló la placa? ¿Se fracturó porque se cayó o realizó una pseudoartrosis y secundario a esto se fue debilitando hasta el punto que cayó y se fatigó la placa? Entonces, la pregunta del huevo y la gallina, ¿qué fue lo que sucedió primero? Lo importante, independientemente de lo que sucedió primero,
es que debemos solucionar el problema para restablecer a esta paciente y regresarla nuevamente a sus labores. Llámese la atención que previamente en esta imagen podemos ver la cúpula radial en su lugar, no teníamos ningún problema, pero cuando vuelve a fracturarse, se vuelve y se luxa la cabeza radial. Entonces son cosas importantes, datitos importantes que tenemos que tener en consideración para el tratamiento de la misma. Ahora, ¿qué dice la evidencia en base a esto que tenemos? Lo primero, estudio EFFORT, específicamente de fracturas de cúbito proximal. Ojo que no es lo mismo cúbito proximal que olecranon. Viene variando en ciertas características. ¿Y qué encuentra Siblings y colaboradores en este estudio? Hay 3 parámetros importantísimos que tenemos que reproducir para poder asegurar el éxito de nuestra fractura. El primero, en palabras cortas, el ángulo dorsal del cúbito proximal, o en inglés es el PUDA, viene siendo este ángulo, el PUDA. El PUDA debe ser más o menos de 4 a 8 grados, es la varianza regular de la anatomía del ser humano. Ángulo B, el ángulo baro, recordando que el cúbito tiene más o menos 12 grados, entre 8 y 12 grados de baro. Y el último es el ángulo olecraniano, que vendría siendo el ángulo en el que se encuentra el olecranon en comparación a la cortical posterior, que más o menos vienen siendo de 27 grados. Si no logramos restablecer estos 3 parámetros, desafortunadamente la función de nuestro brazo no va a ser la adecuada, recordando que el antebrazo se comporta como una articulación por la membrana interósea. Ahora, ¿qué más dice la evidencia? Este es un estudio muy interesante del doctor Ring, y es un estudio medio viejo. ¿Qué dice este estudio? Este estudio fue la primera vez en el que se utiliza un constructo de doble placa para poder darle un tratamiento a este tipo de fracturas. ¿Y qué encontró el doctor Ring? Encontró que generalmente el uso de doble placa está más asociado a cuando hay fracturas de la cúpula radial o a luxaciones de la cúpula radial. Generalmente se va a perder más o menos 10 grados de extensión y que la flexión generalmente va a ser completa. Esta es una serie de 18 casos en el cual el 100% de los pacientes consolidaron de una manera adecuada. Ahora, este es otro estudio un poco más reciente. Este es un estudio de los chinos, donde ellos comparan 3 tipos de fijación. La primera es banda de tensión, la segunda es una placa y la segunda es doble placa. ¿Qué encuentran ellos? En los constructos de doble placa tenemos mucho mejor score funcional, mucho menor tiempo para la unión y mucho mejor función del antebrazo. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? En vista que el doctor Ring en su momento recomienda el uso de las doble placas, y teniendo en consideración hacia dónde falló la fractura, como sucede en los pilones tibiales, si falla en varo ponemos la placa de este lado, si falla en valgo ponemos la placa del otro lado, hicimos el mismo concepto. Y si se fijan, lo primero que se hace es que se inicia con una placa lateral. En el hospital donde atendí a esta paciente, es el Hospital del Seguro Social. Desafortunadamente no contamos con todos los implantes disponibles, entonces nuevamente un comercial hacia el planeamiento quirúrgico. ¿Qué tengo disponible para reparar mi fractura en este hospital? Entonces empezamos con una placa lateral a nivel de la columna radial del cúbito, recuperando la angulación. Y fíjense que apenas recuperamos la angulación del cúbito, de una vez la cabeza del radio reduce y queda en su sitio. Entonces, ya teniendo el control de la cúpula radial y de la deformidad angular, lo que nos queda es simplemente colocar una placa de protección en la parte posterior, que es lo que se hizo. Un mes post cirugía, como se pueden dar cuenta, en la lateral tenemos una extensión casi completa. Es normal y esperado una pérdida de hasta 10 grados. En la P todo se ve bien. Y la paciente dejó de venir. Entonces me tocó llamarla un día: señora, ¿cómo está usted? Por favor, venga, hay que ver cómo están las cosas. Y para mi sorpresa, consolidado al 100%, la paciente no podía venir porque estaba trabajando, seguía trabajando. Y
le pedí el favor de que, le pedí el favor de que me dejara tomarle un video. Déjame ver si corre el video. Correcto. Donde podemos ver flexión y extensión completa y pronación y supinación completa. Una paciente que ya está reintegrada a su trabajo y que gracias a Dios no tiene secuelas en este momento. Entonces, importante para llevar a casa. Número 1, restablecer las angulaciones anatómicas del cúbito proximal, las 3 que les comenté previamente. Yo les recomiendo que si hay una gran conminución metafisiaria asociado a luxación de la cúpula radial o fractura de la cúpula radial, colóquenle una placa lateral a nivel del cúbito, no se van a arrepentir y van a mejorar muchísimo los resultados de sus fijaciones. Importante asegurar la reducción, asegurar la estabilidad de la cúpula radial. Súper importante, como ya sabemos, cuidar los tejidos blandos. La rehabilitación es clave en este proceso y generalmente tenemos que comentarle al paciente que nosotros esperamos cierta pérdida de la función y que esto puede ser normal sin interpretarse que la fijación nuestra falló o que cometimos algún error en cuanto al tratamiento. Muchas gracias, eso es lo que tenía para compartir con ustedes y quería agregar una cosita más a la charla que dio el doctor Pinzón y es algo a lo que yo me he acostumbrado a punta de golpes. Y es que en la planificación quirúrgica, el doctor lo mencionó, ¿cuánta gente planifica la complicación? Nadie, ¿verdad? Todos somos perfectos y todo nos sale como Dios manda, pero desafortunadamente no es así. Ahora, ¿cuál es el problema en el que yo me enfrento? Que si desafortunadamente se me presenta una complicación en el lugar donde yo trabajo, no tengo todo a mano. Entonces, una complicación significa un paciente abierto 2 horas más mientras me traen los implantes que necesito para resolver. Entonces, no es lo mismo tener todo en el sitio y pensar en qué puede fallar en el momento que sucede, entonces empezar a pensar, ¿y ahora cómo hago? Entonces les recomiendo que agreguen un último acápite en la planificación que sea complicaciones y rómpanse la cabeza pensando qué puede salir mal y cómo lo voy a arreglar. Muchas gracias.